nuestra iglesia estará celebrando culto de bautismos en el Puerto de la Cruz. Así es que reserven ese día para asistir y apoyar esa actividad tan importante que hacemos. Hay algunos hermanos del Puerto de la Cruz que también se quieren bautizar. Entonces recuerden, día 20 de marzo, si no recuerdo mal, creo que cae en un sábado. Este domingo, comenzarán las clases para bautizarse. Así es que 5:30, ¿sí? A las 5:30, los hermanos y hermanas que ya habían expresado su deseo de bautizarse y de prepararse. ¿Por qué damos algunas clases para bautizarse? Algunos dirán, los espirituales, ¿no? Los de espiritualidad, pero en la Biblia no se daba clases para los que se querían bautizar. ¿No? ¿No se daban? Yo creo que sí, ¿eh? ¿Cómo, hermano? Sí. ¿Por qué se bautizaron los 3,000 en Pentecostés? O sea, iban por la calle y de repente los tomó el Espíritu Santo y dijeron, ¡ay! Tenemos un impulso, un deseo tremendo de bautizarnos. ¿Fue así como pasó la cosa? Que yo sepa, no pasó así. Primeramente hubo una predicación que, si ustedes la leen, es un estudio bíblico impresionante, con textos bíblicos del Antiguo Testamento diciendo lo que está pasando aquí es esto y esto. A continuación, después de la explicación de lo que está sucediendo en el aposento alto, viene una exposición clara, directa y profunda del Evangelio, de la obra de Cristo, y al final de todo esto, al final de este mensaje, que yo creo sinceramente que lo que tenemos en la Biblia es un pequeño resumen de todo un mensaje muy profundo que Pedro dio ese día, él dice: a los que se compungieron en sus corazones al oír, ustedes crucificaron al autor de la vida. Ustedes lo crucificaron, lo rechazaron. Ellos, cuando se compungen en su corazón y les preguntan, bueno, ¿y ahora qué podemos hacer? Si hemos hecho las cosas tan mal, ¿hay alguna forma de rectificar, de corregir el rumbo? Dice, sí, claro que sí. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Es decir, les dio una preparación rápida, profunda, y como obra, como resultado, no de una emoción, no de una moda, sino de una convicción profunda del Espíritu Santo, fueron bautizados ese día 3,000 personas. 3,000 personas. Y todavía usted, si quiere, puede ir a Jerusalén y ver los lugares donde se bautizaron a estas 3,000 personas. Y quiero decirles que en la Biblia se cuenta solamente a los hombres, nunca se cuenta ni a los niños menores de 12 años ni a las mujeres. Así que cuando leemos 3,000 se bautizaron ese día, seguramente fueron el doble o más, porque siempre hay más mujeres que hombres, ¿verdad? A lo largo y ancho de la Biblia vemos que las personas, todas las que fueron bautizadas, tenían que pasar por una serie de requisitos. Por ejemplo, cuando las multitudes salían al desierto para ser bautizadas por Juan el Bautista, ¿qué decía Juan? Váyanse, yo no voy a bautizar a ninguno, váyanse, hagan frutos dignos de arrepentimiento, y cuando hayan hecho frutos dignos de arrepentimiento y ustedes hayan demostrado un cambio, vienen y yo los bautizo. Cuando el apóstol Pablo se encontró en la ciudad de Éfeso a 12 creyentes y les pregunta, ¿ustedes cuándo recibieron el Espíritu Santo? Cualquier creyente podría contestar a esa pregunta, ¿sí o no? ¿Cuándo se recibe el Espíritu Santo? ¿Cuando acepta a Cristo como su Señor y Salvador personal? Eso es lo que dice la Biblia. Vendremos y haremos morada en... No, pero es que yo no hablo en lenguas. Es que no hace falta hablar en lenguas para tener el Espíritu Santo. Hablar en lenguas es otra cosa. Usted puede hablar en lenguas, no tengo nada en contra de eso, o no. Pero el Espíritu Santo lo tiene todo creyente, toda persona que ha nacido de nuevo, según la palabra de Dios, tiene al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque los tres son uno. Y si usted le abrió su corazón a Cristo y lo aceptó como su Señor y Salvador, ¿que entró solo el Hijo? ¿El Padre que se quedó fuera? ¿Y el Espíritu no entró? Por un mismo Espíritu fuisteis todos bautizados en un cuerpo, dice la Biblia. Todos fuisteis bautizados en un cuerpo. ¿Formamos parte o no del cuerpo de Cristo? Luego, si eso es verdad, tenemos que decir amén. Por un mismo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Entonces, cuando Pablo le pregunta a aquellos 2 hermanos de Éfeso, ¿cuándo recibisteis el Espíritu Santo? La respuesta lógica hubiera sido, pues cuando nos convertimos. Pero ¿saben cuál fue la respuesta? Tremenda.
¿El qué? El Espíritu Santo. ¿Y eso qué es? Ah, ¿ustedes no saben lo que es el Espíritu Santo? No. Entonces, ¿ustedes quiénes son? ¿De dónde vienen ustedes? Dicen, no, nosotros nos convertimos, nosotros nos bautizamos con Juan el Bautista. Se bautizaron con Juan el Bautista, pero no saben quién es el Espíritu Santo. Vamos a empezar de cero con ustedes. Vamos a empezar de cero. ¿Y los bautizó otra vez? Es decir, que nosotros en esta iglesia creemos que el bautismo se practica una sola vez y para siempre. A veces cuando viajamos a Israel, y hemos estado 14, 15 años viajando a Israel todos los años, siempre hay un grupo de creyentes que cuando llegan al río Jordán se emocionan. Y entonces te dice, pastor, ¿me podría bautizar? Y le digo, ¿usted está bautizada? Sí, yo me bauticé hace 20 años. Digo, ¿para qué se quiere bautizar otra vez? Es que me hace ilusión. Digo, pues a mí ninguna. Porque si usted se mete en ese agua ahora está congelada. Entonces usted no tiene ninguna necesidad de bautizarse 2, 3, 4, 5 veces, sino con una vez es suficiente. Pero cuando lo haga, tiene que hacerlo bien. Entonces en la palabra de Dios vemos que el tema del bautismo se le da mucha importancia porque es una señal pública de que usted ha cambiado, de que usted quiere ir en serio con el Señor. Muchas veces me escribe la gente y me dice, pastor, yo tengo primeramente que casarme y después bautizarme, o primero me bautizo y después me caso. Digo, no. Cásese primero, ponga su vida en orden y después ya arreglaremos el bautismo y todo lo demás. Porque el bautismo es un testimonio al mundo. Usted a mí no me tiene que dar ningún testimonio. Pero el bautismo, dice la Biblia, que es un testimonio público al mundo de que yo he nacido de nuevo, de que mi vida ha cambiado. Y si ha cambiado, tiene que demostrarlo. Estaba en desorden, póngase en orden. Debía dinero, pague lo que debe. Había robado, devuelva lo que ha robado. En otras palabras, haga frutos dignos de arrepentimiento. Y cuando usted ponga su vida privada en orden, hablamos de la vida pública. Pero no quiera empezar por el techo sin poner la base. Y la base es el orden, la obediencia, la santidad. Que nadie le diga, ¿pero usted es cristiano? Sí. ¿Usted es cristiano? No me diga. Si usted es cristiano, como decimos en Canarias, guárdeme un cachorro. Si usted es cristiano, ¿cómo lleva esa vida de desorden? Claro, en la iglesia hay cosas que no se saben, pero lo que la iglesia, el pastor y los hermanos no saben, Dios lo sabe. Y delante de Dios tenemos que estar en orden. Y delante de los hombres también. Y delante de los hermanos también. Entonces siempre le digo, no, cásese, ponga su vida privada en orden, dele testimonio a sus hijos, que parece mentira que llevan 20 años yendo a una iglesia y nunca se han casado, lo cual me parece increíble. Y después hablamos del bautismo. Por eso damos clases, ¿sabes? Para que la gente sepa qué significa el bautismo. ¿Por qué nos tenemos que bautizar de nuevo? ¿Por qué nos bautizamos así? ¿A qué me comprometo cuando me bautizo? Y todas estas preguntas usted tiene que saberlas para que si algún día alguien le pregunta, ¿pero tú no estabas bautizada? ¿A ti no te bautizaron tus padres cuando eras pequeñita? Sí. Entonces, ¿para qué te bautizas otra vez? Ah, no sé, me lo dijo el pastor. No trabajamos así. Yo me bautizo otra vez por esto, y yo le voy a dar, se le van a dar los textos de la Biblia para que usted cuando haga algo en la vida sepa por qué lo tiene que hacer delante del Señor y pueda demostrar con la palabra de Dios en la mano que no somos tontos que hacemos las cosas sin pensarlas, porque la Biblia habla en Romanos capítulo 12 de nuestro culto racional. No es un culto emocional. No estoy diciendo que sea malo emocionarse, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que la vida cristiana no es una vida de locos, un disparate de emociones, de sentimientos. No. La vida cristiana es una vida de orden. Es una vida donde hay una palabra, hay unos mandamientos, hay un estilo de vida, ¿verdad? Hay una conducta que tenemos que vivir, etcétera, etcétera. Y entonces este domingo van a comenzar a las 5:30 las clases para los que se quieren bautizar, ¿de acuerdo? Para que después al final de esas clases se le va a preguntar, ¿usted ha entendido? ¿Usted ha entendido lo que significa el bautismo? Sí. ¿Ahora qué va a hacer? ¿Sí o no?
para que el día de mañana no diga que fue por imposición, porque le obligaron, porque papá me obligó, porque el pastor me dijo, porque no. Usted no tiene que hacer las cosas por imposición de nadie. Tenemos que movernos en la libertad que Cristo nos ha dado. Y en esa libertad, con la palabra de Dios, usted tiene que decir, creo que esto es bíblico, creo que estoy preparado o no estoy preparado, es mejor esperar o es mejor hacerlo ahora. Y por eso les doy este anuncio para que lo tengan presente los que se quieren bautizar. Seguramente en otras iglesias tienen otras normas, pero yo no soy pastor de otras iglesias, yo soy pastor de esta. Yo no sé lo que hacen en otras iglesias y sinceramente, pues con todo lo que tengo en la cabeza, pues no me voy a preocupar ni a preguntar qué es lo que hacen otras iglesias. No lo sé, sinceramente no lo sé, pero yo sé lo que tenemos que hacer en esta iglesia. Y queremos dar esta oportunidad a los hermanos y a las hermanas que se quieren bautizar, ¿verdad? Y no bautizamos niños. ¿Cuál es la edad mínima para ser bautizado? Hombre, eso es muy relativo, porque yo he visto jóvenes con 14 o 15 años que lo tienen muy, muy claro las cosas en el Señor, y luego he visto personas que con 20 o 30 años no se enteran de nada. Pero por eso es algo individual, no es algo colectivo donde ahí venga todo el mundo al agua, sino que hablamos con cada una de las personas y decimos, a ver, ¿tú has nacido de nuevo? ¿Tú has entendido el Evangelio? ¿Tú te has convertido de verdad? ¿Cómo es tu vida en tu barrio? ¿Qué testimonio tiene? Hay iglesias, nosotros no hacemos eso, pero hay congregaciones, y Armando un día hablando de este tema me lo comentaba, que cuando hay gente en la iglesia que se quieren bautizar, los pasan delante. A ver, todos los que se quieran bautizar, pasen aquí delante. Y el pastor dice, hermanos, estos son los hermanos que dentro de 15 días o 30 días o lo que sea, han pedido ser bautizados. Si alguien de ustedes sabe que alguna de estas personas está dando un mal comportamiento, un mal testimonio, una mala imagen del Evangelio y de los hermanos en Cristo y de la iglesia, por favor, comuníquelo lo antes posible. Nosotros no hacemos eso en la iglesia, pero hay congregaciones que han hecho eso porque a lo mejor una persona que se quiere bautizar resulta que en el barrio donde vive, en la zona donde vive, le debe dinero a todo el mundo y tiene un testimonio terrible y luego se quiere bautizar. Entonces, no. Dice la Biblia que tenemos que tener buen testimonio de los de afuera y de los de casa. Porque en casa, en la iglesia, podemos ser todos muy buenos, ¿sí o no? Pero ¿y en la calle? ¿Cómo somos cuando nadie nos observa? ¿Cómo nos comportamos, cómo vivimos cuando nadie nos mira? Es muy importante, porque cuando usted está en la calle, usted me representa a mí. Y yo le represento a usted. Yo lo que les pido a todos ustedes, como ustedes me imagino que me piden también a mí, es que nos representemos dignamente cuando estamos fuera del recinto donde nos hemos reunido como iglesia, ¿verdad? Porque el tiempo que pasamos aquí dentro es muy corto en proporción con el tiempo que pasamos fuera. Por eso, como decimos en Canarias, las cosas claras y el chocolate espeso. Eso es. Quiero en esta tarde llevarles a un texto del Antiguo Testamento muy conocido en el libro de Primera de Crónicas. Y mientras lo están buscando, ¿qué es ese? Primera de Crónicas 12:32. Decirles, por si algún día cae en vuestras manos una Biblia, digamos, no quiero decir judía o hebrea, porque la Biblia no es judía, ni hebrea, ni cristiana. La Biblia, es la palabra de Dios. Pero como el Antiguo Testamento, en nuestras Biblias, versión Reina Valera del 60, termina con el libro de Malaquías, ¿sí o no? Y la última palabra del libro de Malaquías es la palabra maldición. Los judíos, para no terminar el Antiguo Testamento pronunciando la palabra maldición, han cambiado el orden. Han cambiado el orden de los libros. Y el último libro del Antiguo Testamento, según las Biblias en Israel, es Segunda de Crónicas, porque Segunda de Crónicas no termina con la palabra maldición. Simplemente un detalle para tenerlo en cuenta. En Primera de Crónicas, el capítulo 12, se nos está hablando del ejército del rey David. Si vamos un poquito más atrás, no hace falta que ustedes vayan, en el capítulo 10 muere Saúl. El rey Saúl fue un desastre, fue un juguete roto. El rey Saúl llevó al país a la ruina, moral, espiritualmente y también, como no, económicamente. Fue un desastre de rey. Al final terminó hasta quitándose la vida. En el monte Gilboa se suicidó. Ese día mataron los filisteos a sus hijos, incluido Jonatán. Y a partir de ese momento,
se crea como una especie de vacío, aunque muchas personas en el país sabían que el siguiente rey de Israel sería David, porque ya el Señor lo venía diciendo a través del profeta Samuel hacía mucho tiempo. El país estaba, vamos a decir, dividido, sobre todo la tribu de Benjamín, porque la tribu de Benjamín era la tribu a la que pertenecía el rey Saúl. Ellos estaban orgullosos de que el primer rey de Israel fuera de la tribu de Benjamín. Y la tribu de Benjamín quería que la casa de Saúl no se extinguiera. Quería apoyar a algunos de sus generales, de sus hombres fuertes, para que la memoria de Saúl no pasara al olvido. Pero el resto de las tribus, la tribu de Judá, la tribu de Zabulón, etcétera, etcétera, apoyaban a David porque ellos sabían que tarde o temprano la palabra que había hablado el Señor por medio del profeta Samuel se cumpliría, de que David sería el rey de Israel. Ahora, David era un pastor de ovejas. David no era un soldado. Iba a la guerra, pero él no era el rey. Y él, como cualquier rey, como cualquier gobernante de la época, necesitaba de un buen ejército, de buenos soldados, bien armados, con buen entrenamiento, con buena preparación. Y entonces cada tribu comenzó a aportar soldados para que se enrolaran en el ejército de David, y así de esa manera él pudiera mantener la paz del país y al mismo tiempo vencer a los enemigos y, cómo no, extender las fronteras. En el capítulo 12 de Primera de Crónicas, ustedes pueden ver, por ejemplo, lo que aportó cada tribu. En el versículo 1 dice: estos son los que vinieron a David en Siglat, estando él aún encerrado por causa de Saúl, hijo de Cis, y eran de los valientes que le ayudaron en la guerra. Estaban armados de arcos, usaban de ambas manos para tirar piedras con hondas y saetas con arco, de los hermanos de Saúl de Benjamín. Si hacemos un repaso a lo largo de este capítulo 12, van a encontrar, por ejemplo, unos detalles muy interesantes. Versículo 24 dice que Judá aportó 6.800 soldados. 6.800 soldados con escudo y con lanza. Versículo 25, Simeón aportó 7.100 soldados, Leví 4.600. La tribu, por ejemplo, de Zabulón, dice la Biblia que también aportó 50.000 soldados. La tribu de Neftalí, 1.000, más después otros 37.000. La tribu de Dan, 28.600. La tribu de Aser, 40.000, más después otros 120.000 soldados. Es decir, cada tribu iba aportando a los jóvenes mayores de 18 años arriba para que David pudiera tener un buen equipo, un buen ejército. Pero lo que me llama mucho la atención, que con estas cifras tremendas de miles y miles y miles de soldados, hay una tribu que es la tribu de Isaacar, una tribu que no es muy conocida, que dice que aportaron 200, solamente 200, fueron los que menos gente proporcionó al ejército de David. Solamente 200, pero ojo, estas 200 personas eran diferentes. No eran conocidos por ser buenos soldados, buenos arqueros, por tener una buena puntería. Dice que algunos soldados de David tiraban tanto con la derecha como con la izquierda con la honda, le ponían un pelo y lo partían a la mitad. Las caras de algunos parecían leones y corrían como gacelas por los montes. La gente ruda, preparada, increíble, pero estos no destacaron por nada de eso, sino dice aquí que eran entendidos en los tiempos. Fíjense que no dice en el tiempo, sino en los tiempos, y sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. La información que nos da aquí la Biblia acerca de los hijos de Isaacar es tremenda, porque muy pocas personas en la Biblia se habla de ellos como entendidos en los tiempos. A los reyes les gustaba siempre tener a su lado, a su alrededor, personas sabias, personas inteligentes, personas entendidas en muchas ciencias. ¿Se acuerdan que cuando, por ejemplo, el rey Nabucodonosor ataca la ciudad de Jerusalén y la destruye, dice que él se llevó a Babilonia a muchos jóvenes y los preparó, ¿verdad? Les enseñó la religión, la cultura, la idiosincrasia, las matemáticas, en fin, todo lo que él quería que entendieran,
y después de una serie de años tenían que pasar un examen delante del rey. Y ahí estaba Daniel, Azarías, Misael, etc. Si ustedes leen, por ejemplo, el libro de Esther, que en estos días se está celebrando en Israel la famosa fiesta de Purim, en la que se recuerda, ¿verdad?, cómo Esther fue la mujer usada por Dios para que el pueblo de Israel en aquella época no fuera exterminado. Pues en el capítulo 1 ustedes van a encontrar que el rey Asuero, el que después se casó con la reina Esther, que antes estuvo casado con la reina Basti, dice que hay un momento en el que él llama a los entendidos en los tiempos, pero eran agoreros, eran adivinos, porque todos los reyes, los de Persia, los de Medio Persa, los babilónicos, los griegos, los fenicios, todos los reyes siempre se rodeaban de agoreros, de hechiceros, de adivinos, para que le pronosticaran el futuro. Si iban a ganar la guerra, si la iban a perder, si iban a tener éxito, si iban a morir, etcétera, etcétera. Pero estos muchachos, la tribu de Isaacar, que proporcionaron 200 jóvenes principales entendidos en los tiempos, no eran hechiceros, no eran agoreros, no eran personas que con los huesos o con humo o con piedras o mirando las estrellas adivinaban y pronosticaban el futuro. Nada que ver, nada que ver. Estas son personas creyentes en Dios, que tenían el discernimiento espiritual para entender los tiempos. Ahora, tanto en griego como en hebreo hay varias palabras para la palabra tiempo o tiempos. Por ejemplo, tenemos en griego dos palabras. La palabra cronos, hombre, el que no vea esa letra, enorme, ¿no? Y la palabra kairos. La palabra cronos habla del tiempo natural, los segundos, los minutos, los años, de ahí viene cronómetro, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Cronología. Es el tiempo natural de las estaciones. Generalmente se medía también el tiempo por las cosechas, por las siembras, por la cosecha. Pero luego tenían una palabra que era la palabra kairos, que también habla del tiempo. Significa tiempo, pero el tiempo de Dios. No es el tiempo de los segundos, los minutos, las horas, sino es el tiempo en el que Dios opera, el tiempo en el que Dios interviene en los asuntos de los hombres. En hebreo también. En hebreo hay varias palabras. No es lo mismo zman, que es el tiempo. Oye, no tengo tiempo, ahora no tengo tiempo. Ahora no tengo tiempo. Que hay un tiempo, dice el libro de Eclesiastés, ¿verdad? Hay un tiempo para todo en la vida. Etín, es en plural. Entonces, estos muchachos eran entendidos en los tiempos divinos. Ellos sabían interpretar correctamente lo que había que hacer, porque hay tres características que los entendidos en los tiempos tienen que tener y deberíamos de tener todos. Primero, saber interpretar las circunstancias. Segundo, saber qué hacer ante cualquier situación o circunstancia. Y número 3, saber compartir el conocimiento adquirido. Esos 3 puntos son fundamentales y de ello vamos a hablar en esta noche. Saber interpretar las circunstancias. Nada ocurre por casualidad. Amén, hermanos. Nada ocurre por casualidad. No hay coincidencia en el reino de Dios. Todo ocurre con un propósito. A veces la gente no entiende el por qué, pero todo tiene una razón de ser, aunque no la sepamos o aunque no logremos entenderla. Pero las personas que tienen entendimiento en los tiempos, primero saben que no hay nada casual, pero en segundo lugar saben que detrás de ese acontecimiento natural hay un factor espiritual que nos está mostrando y nos está enseñando algo que tenemos que entender. Noé entendió los tiempos. Noé discernió los tiempos directamente por revelación de Dios, evidentemente. Él no tenía la Biblia. Noé nunca leyó la Biblia. Noé no leyó ni los Salmos, ni Apocalipsis, ni Génesis, ni Levítico, ni los Proverbios. Noé tenía línea directa con Dios. Y a través de una revelación directa con Dios, una información directamente del corazón de Dios al corazón de Noé, él supo que en su generación sería destruida. Eso no ha ocurrido nunca, solamente una vez, en los tiempos de Noé. No una ciudad como Sodoma y Gomorra, no. Toda la humanidad sería destruida en su generación. Claro, es muy bonito contar lo del arca de Noé, los animales y todo esto, pero imagínate que te diga el Señor, toda la humanidad va a ser destruida en tu generación y tú lo vas a vivir y tú lo vas a ver. Y tú también puedes morir
si no te preparas adecuadamente. ¿Qué hizo Noé? Reestructuró su vida. Noé no podía dedicarse a la agricultura, a la ganadería, al deporte, a las ciencias, al arte, a la contemplación, como por ejemplo hizo Salomón, que se pegó toda la vida disertando sobre las hormigas, sobre los conejos. Claro, el hombre tenía tanto tiempo libre que empieza a hablar de todo, ¿verdad? Noé no tenía tiempo que perder. Noé sabía que o espabilas o te lleva el agua. Pero no solamente a ti, sino a tu mujer, a tus hijos, a tus nueras. Y Noé tuvo que reestructurar toda su vida, todo su tiempo, toda su economía y enfocarla en una misma dirección: construir un barco lo antes posible, porque va a llover. ¿Cuándo? No lo sé, pero va a llover. Dios le advirtió de que toda su generación sería destruida. Entonces, él no se preparó para la guerra, él no se preparó para construir un templo para Dios, él no se preparó para ir por el mundo predicando la palabra de Dios, él se preparó para no morir ahogado. Y dice la Biblia que en ese temor salvó pues a miles de animales, y hoy en día nosotros estamos aquí pues también gracias a la obediencia que tuvo al Señor. Él supo entender los tiempos. ¿Cómo podemos llegar a conocer los tiempos? Hay solamente dos maneras: o por revelación directa de Dios, o a través de la palabra escrita del Señor. Quiero llevarles a varios versículos. Por ejemplo, el primer versículo que quiero leer en esta tarde es Daniel 9:2. Daniel capítulo 9, versículo 2. Dice así la palabra de Dios, si me lo pueden poner, por favor. Él muda los tiempos y las edades. El 9:2. Daniel 9:2. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de los que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. No lo quite, déjalo ahí. Miró en los libros. Luego los que vinieron del cautiverio en Jerusalén se llevaron los pergaminos a Babilonia. Y casi 70 años después, esos libros, sobre todo el libro del profeta Jeremías, lo estaba consultando en Babilonia el profeta Daniel. Y él se da cuenta alrededor del año 68, 69 del cautiverio, que este hombre, este profeta llamado Jeremías, había profetizado que cuando se cumpliera el tiempo de las desolaciones de Jerusalén, 70 años, el pueblo volvería del cautiverio a su tierra y reconstruiría la ciudad de Jerusalén, el templo, las murallas, etcétera, etcétera. ¿Cómo sabía Daniel que el pueblo de Israel o las tribus del sur, Benjamín y Judá, estarían 70 años cautivas? ¿Cómo sabía eso? Porque estaba escrito. Y él simplemente lo que tenía que hacer era mirar en los libros, concretamente el libro del profeta Jeremías, y llegar a la conclusión: ¿cuánto tiempo llevamos aquí? Si llevamos 68 años, nos quedan 2 años para salir del cautiverio. Luego, no es que esté inventándose nada, sino que él simplemente recibe una información de la palabra de Dios directamente. También sabemos que hay momentos en el libro de Daniel que él lo que recibe y escribe no lo leyó en ninguna parte, sino eran revelaciones que Dios le daba a través de sueños, a través de visiones, a través de personas que soñaban, y él recibía la interpretación, la revelación de dicho sueño, como por ejemplo cuando Nabucodonosor le dice: he tenido un sueño y me gustaría que me lo contaras y que me dijeras qué significa. Y entonces él ora al Señor y Dios le revela: tú has soñado esto, tú has visto una estatua enorme en medio del campo cuya cabeza es de oro, pero el pecho y los brazos son de plata. Pero el vientre y los muslos son de bronce, y las piernas son de barro de hierro mezclado con barro. Nabucodonosor se queda diciendo: esto es una revelación, porque yo no le he contado a nadie el sueño, es más, lo olvidé. ¿Y esto qué significa? Pues esto significa esto y esto. Y tiempo más tarde él tiene un sueño donde ve animales, ve un león con alas. Eso no existe, pero él lo vio, un león con alas, y un leopardo con 4 cabezas. Eso tampoco existe. Y ve una bestia con 10 cuernos, y ve un oso
con costillas en la boca y apoyado en una pierna y la otra en alto. Y le dice al Señor, Señor, ¿y esto qué es? Entonces el Señor le da la interpretación, le revela lo que significa ese sueño. Y es interesantísimo entender estos dos sueños para poder meterte a estudiar en profundidad el libro del Apocalipsis, porque si no entiendes eso, el libro del Apocalipsis menos todavía lo vas a entender. Entonces hay dos formas, dos fuentes, dos maneras de recibir el conocimiento de los tiempos: o por la palabra escrita de Dios, ya te puse el ejemplo de Daniel leyendo al profeta Jeremías, o por revelación divina directamente de Dios a tu corazón. Pero ¿y hoy en día? ¿Cómo lo hace el Señor? Bueno, nosotros hoy en día tenemos una gran ventaja, y es que todo lo que Dios reveló, que quiso que supiéramos, ya lo tenemos escrito en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, que mañana no se puede levantar un predicador o un pastor o un apóstol o lo que sea diciendo, Dios me ha revelado, y te dice algo que no está en la Biblia, y él dice, y esto significa esto, y esto, y esto. Lo descartaríamos 100%. ¿Por qué? Porque ningún sueño, ninguna revelación personal, ninguna interpretación personal, ninguna visión puede estar por encima de la autoridad de la palabra escrita de Dios. Nosotros tenemos una gran ventaja. Una gran ventaja. Daniel no tenía el Nuevo Testamento, nosotros sí lo tenemos. Daniel nunca leyó las cartas de Pablo, nosotros sí las tenemos. Pablo nunca leyó el Apocalipsis, nosotros sí lo tenemos. Por lo tanto, toda la revelación que Dios quiere que sepamos, y algunos dirán, pero es que hay cosas que Dios no ha revelado. Por eso significa que Dios no está interesado en que las conozcas. ¿Cuál es el gran problema de algunos? Que quieren dedicarle más tiempo a lo que la Biblia no dice que a lo que la Biblia dice. Y ya bastante tenemos, si valga la redundancia, con lo que la Biblia dice, para preocuparme y romperme la cabeza con lo que la Biblia no dice. ¿Habrá vida en otros planetas? ¿Habrán marcianos? ¿Descubrirán ahora vida en Marte, ahora que han ido para allá los chinos y los rusos y no sé qué y no sé cuánto? ¿Y por qué la Biblia no habla de eso? Pues porque Dios lo que quiere que sepas ya te lo mandó. A ver si te pones a leer la palabra de Dios, que estás más preocupado por los marcianos que por terminar de leer el Nuevo Testamento, que nunca lo has terminado de leer nunca. Entonces nosotros tenemos una fuente fidedigna de información, y todo lo que va a ocurrir en los últimos tiempos que Dios quiere que sepamos, ya lo podemos estudiar y conocer en las Sagradas Escrituras. Porque si Daniel, que era un varón de Dios, un profeta de Dios, tenía que leer el libro de Jeremías para enterarse y reconocer los tiempos, cuánto más nosotros hoy en día tenemos que también leer la Biblia, escudriñarla y estudiarla para saber qué significan las circunstancias. Porque las tres características de una persona entendida en los tiempos es que, número uno, dígalo conmigo, sabe interpretar las circunstancias. El hombre natural dice que no percibe las cosas del Espíritu. Lo dice 1 Corintios 1. El hombre natural, ¿qué es el hombre natural? El que no ha nacido de nuevo, el que no conoce a Dios, el que no tiene el Espíritu de Dios en su vida. Porque dice la Biblia que el Espíritu todo lo escudriña, nada se oculta al Espíritu de Dios. Para él son locura, no las cree. Pero el hombre de Dios, el hombre que ha nacido de nuevo, sabe interpretar o debe saber interpretar las cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor. No es un torpe, no es un ignorante, es una persona que sabe discernir los tiempos y las ocasiones. Pero en segundo lugar, sabe cómo actuar ante esas circunstancias, porque usted puede saber muchas cosas y puede tener mucha información, pero ¿y qué hago? Yo puedo saber que va a venir un diluvio y yo tengo la información, pero ¿y ahora qué hago? Es que la información te ayuda para prepararte. Es que la información es poder, ¿no dijo alguien eso? Cuando usted tiene conocimiento de la palabra, usted es responsable del conocimiento que ha adquirido. Por eso al que mucho se le da, dice la Biblia que también mucho se le demandará. La ignorancia es el peor enemigo del creyente, de la iglesia. ¿Y cuánta ignorancia hay en los cristianos hoy en día? Yo me quedo sorprendido, Dios, pero ¿cómo es posible que gente que lleva más tiempo convertida en la iglesia y en el Señor que yo no hayan nunca leído la Biblia entera? ¿Pero cómo puede ser eso?
¿Cómo puede ser que usted sepa más los nombres de la gente de las películas y de Hollywood y de aquí y de allá, y usted no conozca cosas de la palabra de Dios que están escritas hace miles de años? La información nos compromete y Dios nos demandará el ser responsables ante la información que hemos recibido. Por eso queremos informar y educar y enseñar a la gente. Estoy pensando en publicar un libro, si Dios me permite lo publicaré este año, y lo voy a llamar Educación Cristiana. Así como hace años di unos mensajes para educar, para enseñar a la gente, tengo esa carga hace mucho tiempo en mi corazón, porque no se pueden ustedes imaginar las barbaridades y las locuras que recibo todos los días a través de WhatsApp, de Facebook y de otras fuentes. La última que está circulando, una de ellas: pastor, ¿es verdad que si nos ponemos la vacuna el Espíritu Santo se va de nuestra vida? ¿Pero cómo? Y hermana, ¿usted quién le dijo eso? Dice, mi pastor. Su pastor le dijo eso, que si usted se pone la vacuna, el Espíritu Santo se va de su vida. Dice, sí. Y los hermanos estamos asustados. Y los que ya se bautizaron, no le podemos hablar, porque se han dejado marcar por el número de la bestia. Y eso lo tengo yo que oír como pastor. Y vergüenza ajena paso. Vergüenza ajena paso cuando en nuestras Biblias leemos que nuestro Dios le daría sabiduría a hombres para que inventaran medicinas. ¿Sabe eso, no? La Biblia dice eso, que Dios nos mandaría medicinas. Y usted dice, ay, yo no lo he leído nunca. Ese no es mi problema. Si no lo sabe dónde está, búsquelo. Dios mandará sanidad y medicina a su pueblo. Y hemos orado para que el Señor diera sabiduría a las personas que se dedican a eso. Y gracias al Señor, casi en un tiempo récord, están saliendo vacunas y remedios para salvar a millones y a millones y a millones de personas, incluidos nuestros hermanos, porque todas las semanas 4 o 5 pastores están muriendo y se están cerrando iglesias por todo el mundo. Increíble. Y ahora usted me dice a mí que si yo me vacuno, se me va el Espíritu Santo de mi vida. Usted sabe lo que le costó a Cristo obtener la salvación de nuestra alma. Usted sabe la victoria contundente que Cristo obtuvo en la cruz del Calvario por nosotros, que dice que el diablo fue herido con herida de muerte para siempre y que le aplastó la cabeza y que ahora está dentro de nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y ahora usted me dice que si me vacuno el Espíritu de Dios se va de mi vida. Salga corriendo de ese sitio, le digo a esa mujer. Salga corriendo de ese manicomio. Eso no tiene dignidad de llamarse iglesia, ni mucho menos. Es increíble, hermano, pero la ignorancia crea unas paranoias, unos temores, unos terrores, unas angustias en la gente tremenda. ¿Saben cuánta gente se está suicidando en España cada día? 10. Bueno, no son muchas, que no son muchas, suma. Hoy se han suicidado en este país 10 personas y mañana otras 10 y pasado mañana otras 10. Vete sumando. Desde el año pasado, esa es la cifra, y les voy a poner un esquema el domingo que se van a quedar sorprendidos. Pero 10 personas se suicidan cada día en España, desesperados. Y nosotros estamos orando, como dice la Biblia, que debemos de orar para que vivamos quieta y reposadamente. ¿No dice eso la Biblia? Y debemos de orar, Señor, trae solución, trae remedio, para que no tengamos que estar, no, usted puede venir, no, usted no puede venir, no, ahora sí, ahora entra, ahora sale. Estamos orando para que podamos abrir las puertas de la iglesia y tengamos que hacer 20 cultos si hace falta durante la semana para que la gente pueda venir a escuchar la palabra de Dios. Y usted me dice a mí que si le digo a mis hermanos en Cristo que si se vacunan se les va el Espíritu Santo, pero tan bajo hemos llegado. Pues esos son los disparates que se están enseñando en muchas congregaciones. Por eso, qué bendición tan grande tienen ustedes de haber caído en una iglesia normal, sana, donde se predica la palabra de Dios, donde no se le da culto al hombre, sino donde Cristo es el centro y donde se enseña la palabra de Dios. Yo entiendo que hay creyentes que no les gusta este tipo de iglesia, yo lo entiendo, lógico. Yo entiendo que hay creyentes que les gusta estar del tingo al tango y hacer lo que les da la gana, pero aquí hemos aprendido que nuestro Dios es un Dios de orden. Y aquí Dios nos ha cambiado la vida, y aquí Dios nos está enseñando a ser cristianos de un culto racional y poderle decir al mundo, sí, creemos en Dios,
pero somos gente normal y criamos a nuestros hijos y somos gente bendecida y somos gente bendecidos por la mano del Señor y notamos cada día la mano de Dios en nuestra vida y le damos testimonio al mundo, y cuando nos toque a nosotros, los primeros en ir allí seremos nosotros. No, pastor, me dice uno una vez, tenga cuidado porque si lo vacunan usted se va a comenzar a comportar como una mujer. Y las hermanas tengan cuidado porque como se vacunen se van a comportar como hombres. Digo, bueno, ya hay alguna que se porta como hombre, y sin estar vacunada. Mire, hermano, hágame el favor. Nosotros estamos sellados con el Espíritu Santo de Dios. Y mayor es el que está en nosotros que el que viene contra nosotros. Estamos protegidos por la mano del Señor. Cuidado, no vamos a ser temerarios. Por eso guardamos las distancias, por eso tomamos las medidas preventivas, etcétera. Pero sobre todas las cosas, como Dios no nos cuide, lo que hacemos no sirve de nada. Porque dice la Biblia que si Jehová no vela de la ciudad, en vano vela la guardia. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Y hasta el día de hoy podemos decir, para la honra y gloria del Señor, que el Señor ha sido fiel y nos ha cuidado y nos ha protegido y lo seguirá haciendo. ¿Cuántos dicen amén? Porque algunos me preguntaban, ¿y cuándo se va a terminar toda esta bendición y todo? Digo, nunca, nunca se va a terminar. Dios no nos va a poner caramelo en la boca para quitarlo dentro de 6 meses. Falso, me niego a aceptar eso. Dios ha dicho ahora, y Él en su palabra dice de gloria en gloria, de victoria en victoria y de bendición en bendición. No le voy a dar lugar al miedo, a la angustia. Ay, y si ahora, no, 20 años vamos a cumplir en mayo. Y si Dios lo permite, otros 20 cumpliremos, aunque yo a lo mejor ya estaré con Abraham y con Isaac y con Jacob. Pero ¿saben lo que les digo, hermanos? Entender los tiempos significa no solamente tener una información, sino saber cómo actuar ante esa información y saber compartirla, el conocimiento adquirido, que Dios nos dé la sabiduría para poder enseñarle esto a otras personas y sacarlas de la ignorancia, de la oscuridad y del miedo. Quiero leerles unos versículos muy bonitos, muy interesantes, de una conversación de Cristo con los fariseos. Mateo capítulo 16. Los primeros versículos. Miren qué interesante, miren qué conversación. Escuchen esto. Vinieron los fariseos y los saduceos. Entre ellos se odiaban. Déjenme que les diga esto. Los fariseos creían una serie de cosas. Los saduceos creían otras completamente diferentes. Se odiaban. Había rivalidad entre ellos, pero cuando tenían a Cristo delante se unían los enemigos para ir en contra del Señor. Es lo que pasa hoy en día. Toda la gentuza, todo lo malo, todo lo peor, toda la peor calaña que se odian entre ellos se unen para ir en contra del mismo. Es increíble, siempre es igual. Se unen los fariseos y los saduceos, increíble, pero ¿para qué? Para tentarle. No vienen a aprender, no vienen con una buena disposición en su corazón, vienen para tentar al Señor. Y le dicen o le piden que les muestre una señal del cielo. ¿A qué vino esto ahora? Versículo 2. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece, decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. ¿Sabes lo que son arreboles? Cuando el cielo se pone rojo, que son esos atardeceres preciosos, esos son los arreboles. Y generalmente cuando el cielo se pone muy rojo por la tarde, sabes que al día siguiente generalmente viene buen tiempo. Y eso ya se conocía en los tiempos de Cristo. Cuando anochece y ven en el cielo arreboles, sabéis que viene buen tiempo, ¿verdad? Mas él, y por la mañana, hoy habrá tempestad porque tiene arreboles el cielo nublado. Y le dice: hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Es increíble, ¿eh? ¿A cuántos de ustedes les gusta ver el tiempo? Después de las noticias del telediario, al final siempre viene el tiempo, ¿sí o no? Y nos ponen los mapas, siempre a Canarias nos la ponen allá abajo, ¿no? Y yo digo, a ver si habla de nosotros. No, porque por el norte chubascos y tal, y por el este y el levante y el viento tal, y por Galicia entra otro temporal, para no variar, entra otro temporal, y en Madrid no sé qué. Y yo digo, a ver. No, y aquí en las Baleares, en la tramontana y el viento, y nosotros ahí abajo. Y después al final dice, bueno, en Canarias buen tiempo. Y pasa otra cosa, yo digo,
Dios, ¿por qué no ponen un día las Islas Canarias arriba en grande y la península allá abajo en chiquito? Y nos gusta ver el tiempo, ¿no? Y decimos, mañana va a llover y pasado va a ser frío y va a venir la gran nevada y va a haber viento y va a venir el viento del desierto y nos preparamos. Porque el hombre con esas ciencias y con los satélites ha logrado pues no inventar, sino simplemente interpretar que cuando sopla el viento del este, pues viene el viento del Sáhara, y cuando viene el viento del oeste, viene el viento del Atlántico que viene frío, etcétera, etcétera. Y Jesús dijo, ¿cómo es posible que ustedes, hace 2000 años, sepan interpretar la climatología y las señales de los tiempos no las saben interpretar, no las entienden, no conocen que ha llegado el Mesías, que yo soy el Mesías, que las profecías de Isaías, de Jeremías, los salmos, los proverbios, todo se está cumpliendo en mí? ¿Cómo no ustedes están tan ciegos que no logran entender y discernir las señales de los tiempos? La Biblia dice que no tenemos que prestar atención a las señales de los cielos. ¿Sabéis ese versículo, no? No prestéis atención a las señales de los cielos. Oye, es que el otro día iba por la playa y de repente salió una luz rápida. Yo creo que era un ovni, No presten atención a las señales de los cielos, dice la Biblia. Pero la Biblia dice que sí tenemos que prestar atención a las señales de los tiempos. Y yo no estoy en la época de Noé. El Señor Jesucristo, cuando estos vienen a tentarle y a pedirle señal, y danos una señal y demuéstranos tu divinidad y demuéstranos que tú eres realmente el Mesías, le dice, yo a ustedes, esta generación, va a haber una señal, solamente una. ¿Y saben cuál es? La llamó el Señor Jesucristo la señal del profeta Jonás. Ellos sabían quién era el profeta Jonás. Dice, el profeta Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de un gran pez. Eso fue una señal para su época, pero esa señal se va a volver a repetir en mi persona, porque el Hijo del Hombre estará en el vientre de la tierra 3 días y 3 noches. Y no entendieron nada. No entendieron nada. Y les estaba hablando de su muerte y de su resurrección, pero era más fácil para ellos saber si va a llover, si va a ser frío, si va a venir buen tiempo o mal tiempo, que entender lo que el Señor Jesucristo les estaba compartiendo en ese momento, que era una enseñanza maravillosa. Hoy en día, en estos tiempos, no va a venir un diluvio. La tierra no va a ser destruida por un diluvio. ¿Por qué? Porque hay un pacto de Dios donde dijo que Él nunca más volvería a destruir la tierra por un diluvio. Nosotros no veremos la señal del profeta Jonás, que fue la que vieron las personas de la generación de Cristo, su muerte y su resurrección. Nosotros no vamos a ver otro tipo de señales que a lo mejor a la gente le gustaría ver, pero sí vamos a ver las señales de las cuales nos habla la Biblia de los últimos tiempos. La manifestación del anticristo, guerras y rumores de guerras, falsos ungidos, falsos profetas, falsos apóstoles, falsos maestros, nación contra nación, reino contra reino, terremoto, pestes, hambres, y todo esto será principio de dolores. Y nunca ninguna generación ha visto tanto terremoto, tanto tsunami, tantas desgracias como la nuestra. Y ahora, para colmo, por si no quedaba bien claro, una pandemia que ha afectado a todas las naciones de la tierra, que ya ahora el mes que viene vamos a hacer un año, y dijeron que esto en el verano pasado se iba porque el calor mataba al bicho, y resulta que estamos dentro de unos días en un año y esto todavía no se ha marchado. Y esta es una de las señales de los últimos tiempos: pandemias, epidemias, plagas y mucho más cosas de las cuales habla la Biblia. Y por eso yo creo que tenemos que pedirle al Señor: Señor, danos entendimiento en los tiempos. Porque la palabra que se emplea en ese versículo es la palabra biná. La palabra biná significa en hebreo inteligencia, introspección. En otras palabras, era gente inteligente. Una cosa es ser inteligente y otra cosa es ser sabio. Sabiduría jochma, inteligencia es biná. Y en ese versículo el Señor dice que ellos eran inteligentes en el discernimiento, en la interpretación adecuada de los tiempos. Hay gente que es inteligente, pero no es sabia. Y hay gente que es sabia, pero no tiene mucha inteligencia. Pero la combinación de sabiduría, de conocimiento y de inteligencia es la que nos permite a nosotros pararnos por la mañana y decir: Señor, ¿qué es lo que está pasando? Y lo que está pasando se define con esta expresión, todos la conocemos: principio de dolores. Principio de dolores.
Que dice la Biblia que cuando empiezan los dolores no hay marcha atrás. Cuando empiezan los dolores a una mujer que está a punto de parir, ya no hay marcha atrás. Los dolores te anuncian que el niño viene. Cuestión de minutos, de horas, pero ya viene esa criatura. Y después la criatura que nace produce un gozo tan espectacular que ya te olvidas de los dolores que has pasado en ese momento. Y por eso me imagino que hay algunas que tienen 4, 5, 6, 8, 10 y 20, porque sí, les dolió mucho, pero a mí, pero tú para adelante, como los de Alicante. Así que, mis queridos hermanos, estamos en el principio de dolores. El anticristo aún no se ha manifestado. No están marcando a la gente por ahí. Esta vacuna no tiene nada que ver con la marca de la bestia, para nada. Y el que habla así es un ignorante. Así de claro se lo digo. El que diga desde un púlpito que la vacuna tiene que ver algo con la marca de la bestia está mintiendo, es falso. Y no hay nada peor que poner tropiezos al pueblo de Dios. Como vimos el domingo en la predicación, los tropiezos siempre van a venir. Mas hay de aquel por quien vengan los tropiezos. Hay de aquel que ponga nervioso a una iglesia. Hay de aquel que ponga preocupado a una congregación. Hay de aquel que le haga pasar una mala noche a un hijo o una hija de Dios. Mejor le fuera atarse una piedra de molino al cuello y tirarse a lo profundo de la mar que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Nosotros los pastores, los que predicamos la palabra, tenemos que transmitir fe y confianza al pueblo de Dios, no miedo. Imagínense ustedes decir, ay hermano, la que nos va a pasar. Van a decir, pero si el pastor está asustado, imagínate nosotros las ovejas. Si el pastor tiene miedo y el hombre está que no da más, pues tú imagínate dónde vamos tú y yo. Yo creo que los pastores en este tiempo, una de las obligaciones más importantes que tienen es transmitir fe y confianza, hermano. Dios está con nosotros y Dios nos va a cuidar y el Señor nos va a bendecir. Y el ponerme mascarilla o el ponerme gel en las manos o guardar una distancia no significa de que no sea un hombre de fe. Al contrario, hago lo que dice Proverbio, el hombre prudente, del cual habla la Biblia también. El hombre prudente está en la Biblia y Dios lo exalta al hombre prudente. Mas al insensato dice que ve el peligro y pasa por el peligro. Pero el hombre prudente ve el peligro y se aparta. Y el aislamiento es bíblico. El que inventó el aislamiento, la distancia social, ¿quién fue? ¿Quién inventó todo eso? Dios. ¿Cómo? Sí, Dios. Cuando la hermana de Moisés cayó en una enfermedad contagiosa, es una enfermedad que se transmite, como era la lepra, ¿qué le dijeron? Fuera, fuera, fuera del campamento. Creemos en Dios, sí, pero fuera del campamento porque no vas a terminar contagiando a todos. Y hasta que no te cures no entras. Y la mantuvieron fuera. ¿Y quién fue el que mandó? ¿Quién ordenó el lavado de las manos y de los pies por la mañana, por la tarde y por la noche? ¿Quién inventó eso? ¿Los musulmanes? ¿Los políticos? Eso es bíblico, el lavarse las manos y los pies. ¿Quién inventó el enterrar los excrementos cuando estaban en el desierto? Iban al campo a hacer sus necesidades. ¿Quién dijo no lo dejen, entiérrenlo? Para que haya santidad y no haya plagas y enfermedad en el pueblo. ¿Quién inventó todas esas leyes? Dios. Son las leyes sanitarias. Son las leyes sanitarias que Dios mandó a su pueblo, en el pueblo de Israel. Y hasta que aquella mujer no fue sanada y fue inspeccionada. ¿Qué le dijo el Señor a los leprosos cuando fueron sanados? Id y mostraos a los sacerdotes. ¿Para qué? Porque los sacerdotes eran los que tenían que decir, estás sano, puedes entrar en el campamento, o todavía no, que contagia, vete fuera. ¿Y por qué no oraban instantáneamente? ¿Y por qué no oraban para que no fueran contagiados? Es que hay unas leyes que tenemos que respetar. Y la hermana de Moisés, si se quedaba en el campamento, todo el campamento podía infectarlo. Entonces nos dijeron, no, vamos a orar, creemos que Dios nos va a proteger. Sí, creemos que Dios nos va a proteger, creemos que Dios nos va a cuidar, pero te vas fuera. Y hasta que no estés curada no entras. Fue el Señor el que puso normas de higiene, el que puso normas de convivencia, el que puso distanciamiento entre los enfermos, entre las personas que tenían enfermedades contagiosas. Lo puso el Señor. ¿Y no dice la Biblia que tenemos que obedecer a las autoridades? ¿No dice eso la Biblia? Eso lo dice la palabra de Dios, que las autoridades han sido puestas por Dios y hay que obedecerlas, siempre y cuando no vayan en contra y nos ordenen cosas que no están en la palabra. Prohibido leer la Biblia. Ay, amigo, hasta ahí hemos llegado. Hasta ya me puedes apalear, ya me puedes meter en la cárcel que yo voy a leer la Biblia, porque eso es antibíblico. No se puede orar como le dijeron a Daniel. Y Daniel se ponía a orar con las ventanas abiertas para que todo el mundo viera que por encima de la ley de los hombres está la ley divina. Pero siempre y cuando sean leyes de sentido común, de convivencia, de armonía, de respeto, tenemos que someternos a ellas.
Y estamos en unos tiempos en los que necesitamos mucha inteligencia, mucha sabiduría, mucho discernimiento para darnos cuenta, queridos hermanos, que estamos viviendo unos tiempos diferentes a los que vivió Pablo, a los que vivió Pedro, a los que vivieron los apóstoles en su época. Son unos tiempos diferentes, pero el conocimiento que aprendemos nos tiene que ayudar a vivir una vida en orden y en santidad en esta generación perversa y maligna. Y dice la Biblia, y no os sorprendáis de las pruebas. Porque algunos dicen, ¿pero qué está pasando? Pues ¿qué está pasando? Que se está cumpliendo la Biblia, mijo. ¿Ustedes saben lo triste que es estar yo un día en Jerusalén, delante de aquel muro que vulgarmente la gente lo conoce como el muro de los lamentos? Que allí no va nadie a lamentarse, pero bueno, lo llaman el muro de los lamentos. Y me encuentro un montón de cristianos, pastores incluidos, con guitarras, orando y reprendiendo para que no venga el anticristo. Y orando y reprendiendo para que no venga la gran tribulación, y orando y reprendiendo para que no se cumplan las profecías del Apocalipsis, orando y reprendiendo. Y yo digo, ¿pero qué están haciendo esta gente? Pues si yo oro para que lo que tenga que romperse, que se rompa rápido. ¿Qué le dijo el Señor a Judas? Judas, espérate un momentito, espera, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas, Judas? A traicionarme, a venderme, ¿sí o no? Espera un poquito, espera. No, dijo, Judas, date prisa. Lo que tengas que hacer, hazlo rápido, que yo tengo ganas ya de morir. Yo ya tengo ganas de morir, porque cuanto antes muera, antes resucito. En otras palabras, no detengamos la obra de Dios. Van a venir calamidades, y van a venir plagas, y van a venir terremotos, y van a venir cosas tremendas. Y va a venir un crack económico mundial, y van a venir un montón. Pero el que está en Cristo, nueva criatura es, y el Señor los protegerá y los cuidará. Eso es lo que dice la Biblia, y eso lo llevo 40 años predicando. Y en mayo cumplo 40 años de pastor, por si no lo sabían. Soy positivo hasta en la sangre, fíjate lo que te digo. Porque mi grupo sanguíneo es O positivo. Imagínate en Cristo. Yo sé que el mundo irá de mal en peor, ya lo sé. Pues si lo llevo predicando toda la vida. Si antes de que tú te convirtieras yo estaba predicando esto. Yo sé que el mundo irá de mal en peor, pero la iglesia irá de victoria en victoria, de gloria en gloria y de bendición en bendición. Y Dios marcará una diferencia. Y la está marcando. ¿O no la está marcando? Y no me lo estoy inventando, es que Dios está marcando una diferencia. Yo hablo todos los días con gente de la calle y no, están desesperados, ¿eh? La gente del mundo está desesperada. Hace un rato le decía a uno ahí, ¿y ustedes cómo están? Digo, nosotros mejor que nunca. De verdad, digo, de verdad te lo digo, si no entra para que vea. Nosotros estamos mejor que nunca. Estamos bendecidos, estamos sanos, no pasamos hambre. No, es que no tengo dinero para hacer regalos, pero es que no hace falta hacer regalos. Se puede vivir sin hacer regalos. Pero tenemos un local precioso. Estamos bendiciendo a miles y a miles de personas en todas partes del mundo. El Señor nos ha cuidado, nos ha bendecido. Estamos sanos, estamos fuertes, estamos con ropa, estamos con zapatos, estamos... Hermanos, pues si somos billonarios, pregúntenle a nuestros hermanos de Venezuela, pregúntenle a nuestros hermanos de Irán, de Afganistán, pregúntenle a otros hermanos nuestros cómo la están pasando ellos. Y el Señor a nosotros nos ha cuidado y nos ha bendecido porque somos mejores, no, sino porque a lo mejor si nos hace pasar por las pruebas que está haciendo pasar a otros hermanos no las aguantaríamos, y el Señor sabe hasta dónde somos capaces de aguantar. No porque seamos mejores, sino porque a lo mejor sí, yo funciono como pastor en Europa, pero a lo mejor en Oriente Medio yo no duraría ni una semana. Por eso Dios me puso aquí. Dios sabe todo y tiene todo bajo control, mi hermano. Lo importante es que en estos tiempos vivamos en orden, vivamos en santidad, no nos quejemos, estemos contentos y disfrutando el minuto a minuto con lo que Dios nos ha dado, y orando y confiando de que si hoy el Señor me cuidó, mañana lo hará también otra vez el Señor. Entendidos en los tiempos. Qué bien le vino a David. Sí, tener soldados, tener arqueros, tener flecheros, le vino de perla, pero qué bien le vino a David estos 200, que no eran soldados expertos, sino eran personas que decían, David, ahora no es tiempo de guerra. Vamos a tener un banquete de 3 días. Y estuvieron 3 días celebrando un banquete. Lean todo el capítulo 12 de Primera de Crónicas. Ahora, David, vamos a dejarnos de tenderete, de fiesta, y nos vamos a ir a la guerra porque es el tiempo de guerra. Ahora, David, hay que hacer esto. Ahora, David, hay que hacer lo otro. Entendidos en los tiempos. Hay personas en la Biblia entendidos. Abigail era una mujer entendida en los tiempos, que le dijo a David, no hagas esa locura que te está viniendo al corazón, porque te vas a arrepentir toda tu vida. Y una mujer entendida en los tiempos frenó la ira del rey David, que cuando David se enfadaba, amigo, échate a correr.
Y lo supo frenar porque dijo: ahora no es el tiempo de tomar venganza sobre tus enemigos. Déjalo todo en la mano de Dios y Dios se encargará. Oye, dicho y hecho, a los pocos días Nabal, el marido de Abigail, ¡pum!, se muere. Dios lo libró. Levántate, lo tienes ahí, mira, Saúl, lo tienes delante a tu peor enemigo. Levántate y córtale el cuello. David discernió el tiempo y dijo: no lo voy a hacer ahora. Dios se encargará de Saúl. Mira cómo se encargó el Señor de Saúl, sin mover ni un solo dedo David. José era otro hombre entendido en los tiempos. Vienen tiempos de vacas flacas, vienen tiempos de vacas gordas. Prepárate, haz esto, nombra a una persona, organízate, reestructura la economía del país, almacena la abundancia, etc. Un hombre entendido en los tiempos. Daniel, otro hombre tremendo, experto, entendido en los tiempos. Y sobre todo, el más entendido en todos los tiempos. ¿Quién fue? Nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él decía: aún no ha venido mi hora. ¿Cómo sabía Él? O decía: vamos ahora a Jerusalén y me van a menospreciar y a crucificar. O cuando junto al pozo de Samaria le dice a los discípulos: oye, vengan un momento para acá. Observen los campos un momento. ¿Cuánto tiempo falta para la siega? Y los discípulos le dicen: como 4 meses. ¿Seguro? Sí, Señor, faltan 4 meses para la siega. Y le dijo el Señor: levantad vuestros ojos y mirad, porque yo veo los campos blancos para la siega. Y cuando levantaron los ojos, vieron una multitud de hombres que venían todos vestidos de blanco. Porque así visten los samaritanos hasta el día de hoy, con túnicas blancas desde la cabeza hasta la planta de los pies, todos vestidos de blanco. Y dice que todos los hombres salieron para recibir al Señor allí junto al pozo de Jacob y le pidieron que estuviera con él y les dijo: ¿os dais cuenta cómo ustedes hablan de una siega natural? Y yo hablo de una siega espiritual. Ya están los campos blancos listos para la siega, pero no la siega del trigo, no la siega del maíz, no el mundo natural, sino esta es la siega, esta es la cosecha que yo he venido a buscar. Hombres y mujeres transformados por el poder de la sangre de Jesucristo. Y estamos viviendo en los tiempos finales que van a ser tiempos tremendos, pero tiempos donde veremos la gloria del Señor como nunca antes en nuestra vida lo habíamos imaginado. ¿Y en qué me baso para decir esto y termino? Pues en la palabra de Dios, como siempre hago. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para aquellos hombres y mujeres que le aman. La pregunta es: ¿cuántos de los que están aquí esta noche, cuántos de los que están en casa viendo este culto aman al Señor? Pues esas promesas para nosotros. Porque cosas que Pablo no vio, yo las veré. Y cosas que Daniel no vio y no entendía. Y el Señor decía: cierra, porque esto no es para tu tiempo, esto es para los tiempos finales. Hoy estamos viendo el cumplimiento de capítulos enteros del libro de Daniel. Y él no entendía nada de lo que recibía, pero en obediencia lo recibía y lo escribía, pero no entendía nada. Pero hoy, con el Espíritu Santo que mora en nuestros corazones, aunque nos vacunemos, vamos a poder entender y discernir los tiempos, porque el Espíritu Santo es el maestro que dentro de nosotros nos revela lo que está escrito en la palabra de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie conmigo en esta tarde, mi hermano, y vamos a pedirle al Señor: Señor, enséñame a entender